Es grato volver con nuestros oyentes del programa Historia de la Iglesia, y en el día de hoy continuaremos hablando acerca de la Reforma Protestante y de manera más específica tocaremos el tema de la Reforma en Escocia. Esta fue muy distinta a la Reforma inglesa, tanto en origen como en carácter. No obstante, la historia de ambos países se toca en muchos puntos, incluyendo el aspecto religioso, como veremos en el programa de hoy. Ubicada al norte de Inglaterra, el Reino de Escocia siempre vio a los ingleses como una amenaza para la soberanía de sus territorios. Por esta razón, Escocia era una aliada tradicional de Francia. Sin embargo, no todos los escoceses veían esa alianza con buenos ojos. Algunos pensaban que era más aconsejable estrechar lazos de amistad con Inglaterra. Estos últimos recibieron un espaldarazo cuando el rey Enrique VII de Inglaterra da la mano de su hija Margarita Tudor a Jaime IV de Escocia. Y esta alianza matrimonial trajo la esperanza de que ambos reinos pudiesen vivir en paz a partir de entonces. De hecho, Enrique VIII también le ofreció la mano de su hija María a su sobrino Jaime V, hijo de Jaime IV, pero este prefirió mantener la política tradicional de Escocia de alianza con Francia y se casó con la francesa María de Guisa. Fruto de esa unión nació María Estuardo. Durante este tiempo el protestantismo había comenzado a penetrar en Escocia, encontrando allí el suelo abonado por el ministerio de los Lollardos. Así eran conocidos los seguidores de John Wycliffe, el precursor de la Reforma en Inglaterra. Y también los husitas, como se conocía a los seguidores de Juan Hus, uno de los precursores de la Reforma en Europa, los cuales no habían podido ser desarraigados de Escocia. Algunos escoceses viajaban a Europa continental y trajeron consigo una fuerte influencia de los reformadores alemanes, y aunque el Parlamento escocés promulgó leyes contra ellos, la nueva doctrina continuaba expandiéndose y contando con el favor de muchos nobles. En 1542 muere Jaime V, quedando como heredera al trono su hija María Estuardo, que acababa de nacer. De inmediato comenzó una pugna por el futuro de la niña. Enrique VIII de Inglaterra deseaba casarla con su hijo Eduardo, plan que contaba con el apoyo de los nobles protestantes escoceses. Pero los católicos deseaban más bien que María fuese enviada a Francia para ser criada allí y luego casada con un príncipe francés. Finalmente los francófilos prevalecieron y la pequeña María Estuardo fue enviada a Francia, mientras que su madre permaneció en Escocia como regente. En 1558 se casó con el príncipe Francisco II, quien fue coronado como rey de Francia unos meses después de la boda. De modo que ahora María Estuardo, con apenas 16 años de edad, era la reina consorte de Francia y la reina titular de Escocia. Pero esto no fue suficiente para ella. El mismo año de su boda, muere en Inglaterra María Tudor, y como vimos en un programa anterior, su hermana Isabel asciende al trono. Pero dado que Isabel era hija de Ana Bolena, para los católicos ella era una bastarda, y por lo tanto el trono de Inglaterra le correspondía más bien a María Estuardo, bisnieta de Enrique VII. A la muerte de María Tudor, María Estuardo se proclama también como reina de Inglaterra. A partir de este punto en la historia es imposible continuar sin hacer referencia a la figura más importante de la Reforma en Escocia, John Knox o Juan Knox. Nació en algún momento entre los años 1510 y 1515. Estudió teología en la Universidad de San Andrés y fue ordenado sacerdote alrededor del 1540. Poco tiempo después comenzó a ser influenciado por el protestantismo por hombres como George Wishart, y finalmente se convirtió y, aunque al principio rehusó predicar, fue presionado a hacerlo, de modo que llegó a ser el predicador de la comunidad protestante escocesa. Durante el reinado de Eduardo VI sirvió como ministro en Inglaterra desde 1549 a 1551, y de igual modo vino a ser uno de los capellanes de la corte, por lo que en muchas ocasiones predicó delante del rey de la corte. Cuando Eduardo muere y su hermana María es coronada como reina,
Knox se ve obligado a partir hacia Suiza, donde se convierte en uno de los discípulos de Juan Calvino en Ginebra. Pero en septiembre de 1554 fue llamado a pastorear una iglesia de refugiados ingleses en Frankfurt, invitación que acepta por consejo de Calvino, y luego de una breve visita a Escocia regresa a Ginebra el 13 de septiembre de 1556, donde asume de nuevo el pastorado de una iglesia de refugiados ingleses. Mientras tanto, en Escocia, y bajo la regencia de la Reina Madre, los católicos y francófilos continuaban en el poder, lo que provoca una unión más estrecha entre los jefes protestantes. A fines de 1557, estos se comprometen bajo pacto solemne a promover y establecer la muy bendita palabra de Dios y su congregación, y por esta razón se les dio el nombre de Lores de la congregación. En 1558, y a pesar de la persecución que se desató contra ellos, se organizaron como iglesia y pidieron el regreso de Juan Knox. Así las cosas, la regente de Escocia pidió ayuda a Francia en contra de los lores de la congregación. Los protestantes, a su vez, apelaron a Inglaterra, haciéndole ver que si los católicos lograban aplastar la rebelión religiosa en Escocia, y ese país quedaba en manos de los católicos y estrechamente unido a Francia, la corona de Isabel estaría en peligro. La reina de Inglaterra, que finalmente decide ir en ayuda a los protestantes a principios de 1560, pero en ese interín muere la regente y los franceses proponen abandonar Escocia si los ingleses hacen lo mismo. Para esta época, Juan Knox ya había regresado a Escocia y se había puesto al frente de la causa protestante. Pero pronto vino a ser evidente que no tenía en todo una misma mente y un mismo corazón con los jefes protestantes, sobre todo en lo referente a las riquezas. Mientras tanto, los lores querían enriquecerse con posesiones eclesiásticas. Knox y un grupo de ministros que le seguían querían hacer uso de estos recursos para establecer un sistema de educación universal para ayuda de los pobres y para el sostén de la iglesia. Al morir la regente, los nobles escoceses piden a María Estuardo que regrese al país para ser coronada como reina de Escocia. Su esposo Francisco II ya había muerto. María regresa en 1561 y de inmediato comienza a tener conflictos con Juan Knox, ya que a pesar de que María Estuardo garantizó la libertad de cultos, ella continuaba celebrando misa en su capilla privada. En su predicación, Juan Knox tronaba contra la idolatría de lo que él llamaba esta nueva Jezabel. Mientras tanto, Knox y sus colaboradores se ocupaban de organizar la Iglesia Reformada de Escocia, que tomó una forma de gobierno semejante al presbiterianismo posterior. En cada iglesia se elegían ancianos y también el ministro, aunque éste no podía ser instalado sin antes ser examinado por los demás ministros. El libro de disciplina, el libro de orden común y la confesión escocesa fueron los pilares sobre los que Knox construyó esta nueva iglesia. A todo esto, María Estuardo continuaba acariciando el sueño de llegar a ocupar el trono de Inglaterra y para tales fines, el 29 de julio de 1565 se casó con su primo Enrique Estuardo, conocido también como Lord Darnley, que también tenía cierto derecho de sucesión y que profesaba la religión católica. Este matrimonio también enfureció a la reina Isabel por cuanto Darnley, siendo un noble inglés, aún así se casó sin el permiso de la reina de Inglaterra, que a la sazón era Isabel, y también se sentía más amenazada Isabel por esta unión. Hasta ese momento, María Estuardo había estado recibiendo consejos de su medio hermano bastardo Jaime Estuardo, Lord de Moray, uno de los principales jefes del protestantismo. Pero este no aprobó el casamiento de María Estuardo porque lo veía como parte de un pacto con España para aplastar el protestantismo en Escocia, así que acudió a las armas. María apeló entonces a Lord Bothwell, un soldado muy hábil, y Moray fue derrotado y obligado a refugiarse en Inglaterra. Ahora, sin los consejos de su hermano, María cometió errores que la llevarían al desastre. Muchos sabían que su matrimonio no marchaba bien y comenzaron a correr rumores de que la reina le estaba siendo infiel. En medio de esta situación, Darnley es asesinado y Bothwell fue culpado de homicidio, pero es absuelto y unos 3 meses después María Estuardo lo convierte en su tercer esposo. Empero Bothwell era odiado por los lores escoceses que pronto se rebelaron contra él. Y cuando la reina trató de aplastar la rebelión, descubrió que sus tropas no estaban dispuestas a defender su causa y quedó en manos de los lores, quienes le presentaron pruebas de su participación en la muerte de Darnley
y le indicaron que si no abdicaba, sería acusada de asesinato. María abdicó entonces a favor de su hijo de 1 año, Jaime VI, a quien había tenido de Darnley, y Moray regresó a Inglaterra para ser regente del reino. Poco después, María escapó y organizó un ejército. Sin embargo, fue derrotada por las tropas de Moray y no le quedó más recurso que huir a Inglaterra y solicitar la protección de su odiada prima Isabel. En un principio, Isabel, reina de Inglaterra, recibió a María Estuardo con mucha cortesía, pero sobre todo tomando en consideración que el trato que María Estuardo le había dispensado hasta entonces era un trato también agradable. Pero María no correspondió de la misma manera. Continuó conspirando para apoderarse del trono inglés hasta que finalmente fue descubierta una conspiración para asesinar a Isabel. María Estuardo fue juzgada por traición y condenada a la muerte por decapitación, condena que se llevó a cabo luego de una demora de 3 meses por parte de Isabel el 8 de febrero de 1587, cuando tenía 45 años de edad. En cuanto a la Iglesia en Escocia, ya no cabe dudas de su tendencia reformada. Como señala un historiador, ninguna iglesia oficial de la Reforma fuera de Suiza estaba más profundamente arraigada en la vida del pueblo. Juan Knox muere el 24 de noviembre de 1572 y aunque muchos lo recuerdan únicamente como el gran reformador de Escocia, lo cierto es que su figura adquirió mucho renombre a nivel internacional, como lo atestigua la famosa placa memorial de Ginebra, en la que Juan Knox aparece junto a los grandes de la Reforma, a Calvino, a Farel. Algunos lo consideran el fundador del puritanismo por su énfasis en las Escrituras como la única regla de fe y práctica en la Iglesia. Y hasta aquí, queridos amigos, llegamos al fin de otro programa más de Historia de la Iglesia.